La Fuerza de tus Alas es un podcast el cual tiene como interés principal crear espacios de conversación seguros de diferentes temas de la cotidianidad, en el que desde tus historias construyamos aprendizajes que nos ayuden a transitar la vida. Hola, cordialísimo saludo para todos nuestros amigos oyentes que se unen nuevamente a este podcast de La Fuerza de tus Alas, podcast producido en los estudios de la emisora al aire, emisora de su Fuerza Aérea Colombiana. Un tema nuevo, un tema para abordar: psicoactivos, prevención con sumo cuidado. Para eso está la capitán Tatiana Cárdenas y su equipo de profesionales, por supuesto, siempre con invitados de muy alto nivel. Capitán, los micrófonos son suyos. Buenas, Mauricio, buenas a todos los que nos están escuchando, al equipo que hoy me acompaña. Como lo dice Mauricio, yo siento que la Fuerza de tus Alas está cogiendo fuerza cada vez más, o sea, es maravilloso ver estos sueños que vamos alcanzando, avanzando, porque estos invitados de lujo cada vez más van para arriba, dijo Mauricio, y así lo sentimos. Hoy les contaremos de una mujer que nos acompaña, que representa un colectivo maravilloso, pero primero te saludo, Karencita, ¿cómo estás? Un saludo muy especial, hola Tatiana, un saludo también muy especial a quienes nos escuchan, a nuestros nuevos escuchas, muy bienvenidos, hoy con un tema maravilloso. Mi nombre es Karen Méndez y soy la psicóloga invitada, y tenemos una invitada maravillosa, ¿no? Lorena, bienvenida a este espacio de La Fuerza de tus Alas, de la emisora al aire. Gracias por acompañarnos en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Para empezar este tema, que como dijimos, hoy vamos a hablar de un tema de la prevención de psicoactivos con sumo y mucho cuidado. Vamos a introducirlo con una historia, como lo habituamos, de algo que tiene que ver del tema y que nos han compartido en esta La Fuerza de tus Alas. La historia dice... Un momento. Aquí dice la historia. Fue en medio de una borrachera en un famoso bar nocturno de Melgar que me di cuenta de que había perdido el control. En ese momento tenía 25 años y bebía con frecuencia hasta caer desmayado. Pero era algo normal. El ambiente, los amigos, las fiestas estaban en la etapa perfecta para vivirla y vivirla bien. Pensaba que necesitaba alcohol para ser la persona que quería ser. Cuando no bebía, me ponía muy ansioso. Beber me convertía en alguien bacán. Podía hasta hablar más. Pero fue un fin de semana que fue un llamado de atención crucial que potencialmente me salvó la vida. No pensé que era alcohólico porque seguía esas otras reglas, comía ensalada, iba al gimnasio todos los días, cumplía con mi trabajo, no bebía por las mañanas, a menos de que aún no me hubiese ido a acostar. A pesar de esas reglas que había hecho para mí mismo, había señales preocupantes de que mi relación con el alcohol estaba teniendo un impacto negativo en mi vida y mi salud. Hoy las puedo ver. Las borracheras se hicieron más regulares e incluso empecé a llegar al trabajo todavía borracho. Lo sabía disimular muy bien, había aprendido a hacerlo, pero sabía que seguía sintiendo alcohol en mí. Empecé a sentir cada vez más que no podía funcionar sin beber, ya fuera durante una salida o en una cena tranquila con amigos. Regularmente me veía en la situación de estar caminando por las calles buscando un lugar abierto para beber, mucho después de que mis amigos se hubieran ido a casa. En un momento tenía un dolor constante en un lado, pero me convencí de que era un músculo de que me había lastimado en el gimnasio. Fui a ver a un médico, pero cuando empecé a hablar me dio tanta vergüenza que acabé preguntándole por los síntomas del hígado dañado para un amigo.
Cuando el médico me dijo que lo que describía parecía ser un problema de hígado, finalicé rápidamente la cita antes de que el doctor pudiese examinarme. Estaba atrapado en un estado de negación, continué bebiendo, pero ese fin de semana, rodeado de fiesteros en el bar, me di cuenta de todo. Había estado bebiendo y drogándome por 3 días consecutivos. El dolor en el lado derecho era imposible de ignorar y ya no pude contener el remolino emocional que me abrumaba. Perdí el control, me había convertido en un extraño para mí mismo, mi vida entera había estado girando en torno a la bebida. Busqué ayuda, pero que no se dieran cuenta mis amigos y familia, así que fue a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Un amigo, que era médico, también me dijo que probablemente estaba en las primeras etapas de enfermedad del hígado, que podía transformarse en cirrosis, una condición letal. El dolor que sentía era una alarma de que se trataba de algo mucho más serio que un dolor muscular. Mi amigo me dijo que dejara de beber de inmediato, y así lo intenté. Aunque no fue fácil, creo que hubo muchas cosas que me ayudaron. Fue un proceso largo y de ayuda profesional y familiar, pero reconozco que no todo funciona para todo el mundo. Hoy me pregunto, porque lo veo constantemente, ¿cuántos de nosotros hemos tenido una noche de borrachera en la que nos hemos pasado y nos hemos sentido horrible el día siguiente? ¿Quién no se ha despertado con resaca sin recordar lo que pasó? Quizás en la pantalla del teléfono rota, un recibo de taxi que no nos atrevemos a mirar. Pero ¿en qué momento querer otro trago empieza a ser un problema para nuestro cuerpo y cuenta bancaria y se transforma en una adicción? Para mí fue casi imperceptible. Me pregunto para cuántos más les será similar. ¿Quién es Lorena Godoy y qué es el colectivo Aquí y Ahora? ¿Por qué es importante hablar de prevención? ¿Qué es una adicción? ¿Cuáles son esos mitos en las adicciones? Y finalmente, herramientas para la prevención. Ahora sí, bienvenida Lorena, otra vez, cuéntanos. Nosotros ya te conocemos, tuvimos una reunión previa maravillosa, cuéntale un poquito a nuestros escuchas quién eres. Bueno, pues yo soy psicóloga, tengo una maestría en todos estos temas de investigación precisamente asociados toda la vida a consumo de sustancias psicoactivas, a tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas y a su prevención. Y en este momento, desde hace más de un añito, soy la coordinadora del Centro de Promoción y Prevención de Colectivo Aquí y Ahora. Okay. Colectivo Aquí y Ahora es una organización líder en temas de salud mental que tiene una trayectoria de más de 26 años. La lidera principalmente Efrén Martínez Ortiz, que es un psicólogo como en este momento insignia de muchos temas relacionados con prevención de consumo, atención y tratamiento, sentido de vida, y pues otros temas así muy, muy interesantes en torno a la salud mental. Entonces lo que nos preocupamos es por como que tratar de abordar el tema de la salud mental desde diferentes niveles. Okay. Tenemos un centro como tal de tratamiento en Facatativá, un programa también de tratamiento ambulatorio para personas con dificultades a nivel de su salud mental, especialmente temas relacionados con consumo de sustancias psicoactivas. Nuestro centro de promoción y prevención que yo lidero, que tiene sobre todo mayor incidencia en jóvenes, que es donde más relevante se considera que es importante hacer ese trabajo preventivo. Y tenemos también una línea de formación que es SAPS, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, que pues tiene cursos de formación, maestrías y bueno, todo ese tema de salud mental. Entonces pues muy apasionados por este tema y respirándolo desde diferentes niveles, como básicamente es lo que hacemos. Y se te nota cuando lo hablas, y eso nosotros lo hablábamos con Karen, de que las personas que de verdad nos acompañan en estos episodios son personas que de alguna forma, o instituciones, de una forma muy responsable asumen el trabajo en alguna problemática. Aquí vamos a hablar del tema de consumo. Y que cuando nosotros nos encontramos con Colectivo Aquí Ahora, claramente venimos arrojada de Efrén Martínez. Club de fans. Muchas fans. Club de fans. Sí, gracias. Tenemos muchos fans, así es. Exacto. Y nos arroja este colectivo Aquí Ahora y empezar a ver el trabajo que hacen, la forma tan responsable, la pasión, porque como hablamos contigo, hablamos con quien trabaja tratamiento, quien también les tenemos una sorpresa, pero es maravilloso como quienes profesionalmente tienen un conocimiento también tienen una vocación y una pasión por esto que hacen, que creo que hace la diferencia en una problemática como esta. O sea, yo creo que el consumo no es cualquier cosa. Claramente aquí la experta vas a hacerlo, lo eres tú y cada uno que tiene en sus vidas, pero ver la forma en que trabajan esto, la verdad, nos apasiona y por eso
nos enorgullece y es un honor que nos acompañen en esta conversación. Muchísimas gracias. Pues sí, que yo creo personalmente que tratar estos temas con toda la seriedad posible, con toda la rigurosidad, pero también con todo el amor, como tú mencionas, hace totalmente la diferencia. Y porque empezamos a hablar de personas, o sea, estamos hablando de la Así adicción, es. pero estamos hablando de personas. Pero adentrándonos en el tema, porque hoy queremos hablar con sumo cuidado de este tema, queremos preguntarte por qué es importante a la final hablar de las adicciones, o sea, y del consumo. ¿Por qué es necesario que en un episodio de La Fuerza de tus Alas, este podcast que cada vez se abre más espacios, haya una temática como estas? Bueno, me voy a ir primero como por lo ñoño y después nos vamos a ir como por lo light. Bienvenidísimo, bienvenidísimo. Por el lado así como ñoño y científico, pues desde hace más de 30 años el tema de consumo de sustancias psicoactivas a nivel mundial se ha convertido en una alerta. Hay convenciones de las Naciones Unidas que mencionan en relación a su importancia, que llaman para que precisamente todas las naciones se involucren en temas relacionados con la atención, no únicamente en el tratamiento cuando ya está el problema, sino teniendo la oportunidad de abordarlo preventivamente, que pues como les menciono es sobre todo donde yo tengo mayor incidencia. Y más o menos desde hace unos 12 años en Colombia se volvió pues ya un tema de atención en salud pública, una alerta como tal en salud pública. Y eso lo hace se establece de esa manera precisamente pues porque las estadísticas lo mencionan, las prevalencias de consumo nos mencionan pues que es un tema de suma relevancia y que pues evidentemente toca tocarlo desde las diferentes esferas. Entonces eso desde el lado académico, por decirlo de alguna manera. Y adicionalmente nosotros desde lo cotidiano, que es desde donde nosotros intentamos siempre hablarlo en los espacios preventivos que desarrollamos en los diferentes lugares, hablamos de que eso está permeado en la cultura. Nosotros culturalmente estamos muy acostumbrados, como lo mencionaba incluso la historia, a relacionar el consumo con algo supremamente aprobado, con algo que no tiene ningún problema, sino que uno lo asocia más que todo con de pronto una adicción ya es el habitante de calle, que era algo que les hablaba la vez pasada, o algo supremamente ajeno, y pues precisamente es tan necesario hablar del tema desde edades tempranas. Y sobre todo en la juventud es de suma importancia por pues los efectos que en general provoca, ¿no? Uno conoce muy usualmente como típico a un tío o a un familiar o a alguien que en algún momento haya tenido un problema hepático, un problema de cirrosis o algo de ese tipo por su consumo crónico de alcohol. Pero lo que poco hablamos es en general la incidencia que tiene como tal en el cerebro. Uno piensa que es más que todo en las más fisiológico, en otro nivel desde otros puntos de vista, en otros órganos, pero nuestra principal alerta y por lo que generamos tanta conciencia alrededor de esto es por la incidencia que tiene en el desarrollo cerebral. Porque sabemos que en los menores de edad tiene una incidencia muy importante que no permite que el cerebro se termine de desarrollar adecuadamente si se consume cualquier tipo de sustancias a edades tempranas, porque sabemos que afecta la manera en la que se comunican nuestras neuronas, la manera en la que llevan y traen mensajes los neurotransmisores, porque sabemos que la parte de nuestro cerebro que nos hace a nosotros no sé, ser Homo sapiens sapiens, que es la corteza prefrontal, es la que se está apenas desarrollando en la adolescencia, y si involucramos tema de consumo a tan temprana edad, pues sabemos que tiene una particularidad importante y que pues puede llegar a truncarlo. Y que evidentemente pues afecta nuestra toma de decisiones, nuestra capacidad de razonar, nuestra memoria, muchos elementos que sabemos que sí, en la medida de lo posible retardamos esa edad de inicio, pues va a ser mucho más probable que esa personita, ese joven se pueda desarrollar de una manera mucho más adecuada y sana que si empieza su consumo a temprana edad. Bueno, decíamos entonces que parte de la importancia de hablar del tema de prevención es el impacto del consumo. Así es. Y en la reunión previa hablábamos un poco de tocar cifras, ¿no? Entonces, ¿cómo están las cifras acá en Colombia en relación al mundo, a otros países, en cuanto al consumo, en cuanto a programas de prevención? Bueno, varias cosas. Primero, pues somos muy juiciosos en estudiar el tema acá en el país. Tenemos un estudio específico en general, en población general,
que es de 2019, y un estudio más reciente en población escolar, que es en la población en la que pues sabemos que se inician como tal los consumos y lo que más alerta nos genera. Contrario a lo que nosotros pensamos, nosotros cuando hablamos de la palabra sustancia psicoactiva, pues uno ¿qué piensa, capitán? Normalmente lo asocia con marihuana, cocaína, ese tipo más de elementos. Ese tipo más de sustancias. Y si bien obviamente esas son sustancias psicoactivas, pues nosotros como colombianos y en general la población mundial, la sustancia psicoactiva que más consume es el alcohol, ¿no? Pero que socialmente está en otro Súper contexto, exacto, ¿no? como socialmente Súper está aceptada. tan Decía la aceptada. historia. Me convierte en una persona chévere. Y lo tenemos asociado con muchas excusas, con muchos, digamos que muchas acepciones positivas con relación a lo social, a lo cultural, etcétera. Entonces, pues, no relacionamos de una sustancias psicoactivas con alcohol. De hecho, normalmente cuando yo tengo espacios con los papás, que hablo mucho con padres de familia, yo les digo, bueno, hagamos el ejercicio, levanten la mano las personas que alguna vez en su vida acá estamos en un espacio sincero, díganme, ¿quiénes han consumido alguna sustancia psicoactiva alguna vez en su vida? Nadie me levanta la mano. Pero cuando les digo, bueno, les voy a cambiar la pregunta, ¿quiénes han consumido alguna sustancia psicoactiva, incluido el alcohol, incluido el cigarrillo? Ahí todo el mundo, yo. El 90% levanta la mano, claramente porque, pues, es muy poco probable y de hecho, pues, hablando ya de estadísticas, el 84% de la población general colombiana ha consumido por lo menos alguna vez en su vida alcohol. Y el alcohol es la sustancia de mayor impacto y a la que nosotros le apuntamos mucho en lógica de prevención en edades tempranas, en la adolescencia, en la niñez, en la juventud, porque pues es la primera sustancia que consumen los estudiantes, la primera sustancia que consumen los niños y la que está más disponible en casa, ¿sí? En casa no va a estar el porro o la mota de marihuana disponible ahí a la vista de los niños, pero en la nevera sí hay un six-pack, ¿sí? Total. Y lo asociamos mucho culturalmente a muchas cosas, por ejemplo, hago siempre este ejercicio. Si yo les digo asado, ¿ustedes qué piensan? Certeza. Carne y cerveza. Normalmente o sea, carne, yuca, ojalá, maduro, ¿no es cierto? sí, Pero o sea, uno Karen, asocia... de verdad yo pensé en Normal- carne, Karen, ¿por qué pensó primero en cerveza? Ella, Bueno, ahí ya vamos yo midiendo. pensé en el refajo Ella y en ref- la cerveza para adobar la carne. Oh, claro. Ahí ya vamos viendo. Yo pensando en el madurito, pensando en la arepita, en la mazorca y ella no allí, de verdad. Y es, Ay, es un ejercicio que siempre hacemos, uno lo asocia con cerveza. La decepción amorosa, el uno estar pasando Las por una tusas. tusa, uno generalmente con qué lo asocia. Uy, ya no. No, Ya- no ya tanto, no. no tanto con Pero ahogar sus socialmente penas, uno- sí es una Sí, anestesia claro, maravillosa usada. Vamos, nos emborrachamos. Usted normalmente asocia a ahogar sus penas no precisamente en una piscina con sus amigas, jugando, etcétera, sino muy probablemente con un alcohol destilado bien fuerte. Las canciones Llámese hablan tequila, de tusa exacto. en alcoholizada, o sea, la tusa se Y pasa en con el todo, cobre. en todo, en lo cotidiano lo tenemos. Entonces, normalmente lo normalizamos tanto que más del 80%, como les menciono, el 84% de las personas en general han consumido alguna vez en su vida. Y si hablamos de los adolescentes, pues nos preocupa porque el 50% de los adolescentes ya entre los 2 y los 18 años han probado alcohol alguna vez en su vida. Y más o menos el 30% lo han hecho en el último mes, ¿sí? Entonces, 3 de cada 10 que ya consuman de manera frecuente alcohol, pues nos genera una alerta enorme. Otro tema importante, así hablando de datos y de cifras, es como la alerta general, valga la redundancia, que nos está generando el uso de cigarrillos electrónicos mal llamados los vapeadores, vapeadores. ¿sí? Porque tenemos la falsa creencia, el mito usual de que pues los vapeadores nacen como una alternativa a la persona que fuma crónicamente cigarrillo para que deje de fumar. Y número uno, se ha demostrado que no es así. Yo tengo personas muy cercanas que toda su vida han fumado y cuando se hicieron la transición hacia los vapeadores, lo que hizo fue que su latencia de consumo aumentara muchísimo más y mucho más, le generara mucha más ansiedad y mucha más abstinencia. Y adicionalmente a eso, digamos que sabemos que las estrategias publicitarias asociadas a los vapeadores no van dirigidas a la persona adulta que consume crónicamente, total. sino va dirigidas con sus colorcitos, con sus sabores, con personas muy cool haciéndolo, Todo lo etcétera. llamativo. Al contexto Todo lo llamativo universitario. a contexto universitario y peor aún a contexto Adolescentes, colegio. de niños, niñas y adolescentes.
Entonces, en el último estudio de 2022 se encontró que mientras que los adultos, más o menos el 5% de los adultos de la población adulta colombiana está consumiendo vapeadores, el 22% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes lo hacen. Entonces eso nos genera a nosotros una alarma completamente clara porque no está focalizado el consumo en los adultos como uno pensaría, está enfocado más que todo en los jóvenes que ya no empiezan probando el cigarrillo tradicional, sino que lo hacen es consumiendo inicialmente a través del vapeador, porque es mucho más chévere, porque es súper disimulado, porque yo lo asocio con una cantidad de cosas positivas, de nuevo, con estatus, con ser cool, pertenencia. con pertenencia, con todo ese tipo de elementos. Y bueno, digamos que el resto de sustancias, la sustancia ilegal más consumida, tengamos clarísimo que las que más se consumen en Colombia y en el mundo son las legales, y la sustancia más consumida a nivel pues ilegal, que pues está en un estatus ahí como todavía en tránsito por lo menos acá en Colombia, es la marihuana. Pero las incidencias son mucho menores. Más o menos el 6% de adolescentes y jóvenes han probado alguna vez en su vida y cerca del 1.2% lo han hecho en el último mes. Entonces la incidencia es mucho menor si lo comparamos con el alcohol. Entonces para nosotros, ¿qué es lo más importante en lógica de prevención? Concientizar acerca de retrasar en la medida de lo posible el uso de alcohol en los adolescentes para que ya lo hagan, si es que lo van a hacer en una edad en la que su cerebro se ha terminado de desarrollar, etcétera, para evitar pues todo ese tipo de elementos que ya les mencioné anteriormente. Y yo pensaba en la historia, porque creo que el factor social cuenta un montón, lo que Así decía es. ahora Karen, o sea, el tema es la pertenencia en una edad donde para mí es importante, aunque la pertenencia es importante en cualquier edad de la vida, Claro, pero y sobre todo, digamos que esas etiquetas de, no tomas, eres el aburrido. que de adulto en teoría yo lo podría soportar más o lo podría gestionar mejor en una edad donde necesito sentirme parte. Necesito como la tal. aprobación. Pero pensaba en la historia que no es que siempre desglosen lo mismo, porque es decir, el solo consumo de alcohol ya tiene unos efectos en mi cuerpo, no es que sea malo porque me vaya a llevar a, pero la historia sí nos cuenta es como, fue imperceptible donde empecé a tomar, fue imperceptible donde ya perdí el control, fue imperceptible donde el vacío fue tal, fue imperceptible donde pasé 3 días ya bebiendo y drogándome, o sea, Así es. es como abrir una ventanita a través de algo legal y algo social que probablemente puede llevarme a otras cosas que evidentemente tienen efectos en mí y en mi contexto. Así es, digamos que anteriormente se pensaba que, o se tenía como la teoría de que el alcohol era la puerta de entrada al resto de drogas, no era como una teoría clarísima que era la teoría de la escalada. Pero en los últimos años se ha pues como que desmitificado un poco esa creencia, o esa teoría, pero sí se sabe que si yo empiezo a consumir de manera temprana, consumo muy frecuentemente alcohol o las sustancias legales, voy a tener una menor percepción de riesgo de las otras sustancias. Entonces eso quiere decir que sea mucho más probable que yo las consuma, ¿no? Entonces no se trata de puerta de entrada, pero sí una mucha menos percepción de riesgo, porque pues claramente yo ya estoy en un contexto en el que todo el mundo lo avalan, digamos el alcohol y la cocaína suelen estar muy asociados en contextos nocturnos, o la marihuana con el cigarrillo. Todo ese tipo de elementos nos permite pues ir reduciendo lo que conocemos como la percepción de riesgo, y es lo que intentamos en la medida de lo posible aumentar con los adolescentes, pues para que ellos tomen decisiones más conscientes y tengan como mucho más cuidado de estos elementos que ya ahí bien mencionas. Y lo pensaba a nivel neurológico, perdóname Karencita, lo hablábamos en un episodio que grabamos acerca de pornografía, y es a la final como el cerebro va creando una cierta elasticidad. Así es. Entonces, como que los límites se van ampliando, lo que tú decías, o sea, como que uno va bajando el riesgo, pero es porque la neuroelasticidad de verdad va modificándose, algo está pasando. Es que a mí lo que me sigue haciendo mucho ruido o me llama la atención es que nosotros creemos que esto es un problema moral o esto es un problema social. No, es lo así. afecta, sí, pero de base no lo es. De base tiene que ver contigo, de base estamos pensando en ti como persona, de base estamos pensando en ti como relación. Entonces, sacarlo de ese contexto y entender que es que de verdad es mi cuerpo el que yo estoy poniendo allí. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, que si bien no todos los consumos son iguales, nos lo decías ahorita, en cifras y en impacto, ¿cómo podemos definir qué es una adicción en términos generales? Bueno, la adicción la podemos definir muy claramente como tal con la historia que nos planteaban en un inicio. Eso es claramente ya un patrón específico como tal de adicción.
Y es cuando el consumo, la forma en la que yo estoy involucrándome con la sustancia psicoactiva cumple con diferentes criterios. Primero, pues que cada vez necesito emplear mayor cantidad de tiempo para estar bajo efectos de la sustancia, ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo, que cada vez necesito de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para lograr el efecto que antes pues me generaba una muy pequeña dosis. Eso es lo que conocemos como tolerancia, ¿sí? Por otro lado, el hecho de emplear mucho tiempo o buscando recursos para conseguir la sustancia o bajo efectos de la sustancia o adicionalmente recuperándome de la sustancia todo el tiempo como en un ciclo. Y el hecho de que afecte nuestras diferentes áreas de ajuste. Ya bien mencionaba la historia, es decir, ya esa persona empezó a llegar alicorada a su puesto de trabajo, entonces ya muy probablemente no tiene una vida funcional a nivel laboral. Esto sin duda afecta las diferentes relaciones, las relaciones afectivas, las relaciones familiares, las relaciones sociales en general, bueno, como esos diferentes elementos. Ya ver que hay una afectación en esos diferentes niveles y que yo ya tengo problemas en las diferentes aristas de mi vida, empieza a generar como tal una alerta. Y pues el hecho de que cuando yo no estoy bajo efectos de la sustancia, hay como tal una sensación completa y terrible de displacer, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como la abstinencia. Y uno piensa normalmente, mitos como siempre, que la abstinencia está asociado a la heroína. Amy Winehouse por allá, que ya se murió el síndrome de abstinencia y uno piensa que ya, ¿no? Pero en el alcohol, claramente con el alcohol, con el uso de alcohol también nosotros podemos sentir marcadamente el tema del síndrome de abstinencia. Entonces son esos diferentes elementos, el tema de la tolerancia, el tiempo que yo empleo, el deterioro en las diferentes áreas de ajuste, la abstinencia y pues claramente que yo, pese a que considero que tengo problemas, como mencionaba la historia, no es un tema simplemente de yo decir que lo suspendo y ya, porque entonces tengo como intentos infructuosos, por decirlo de alguna forma, de suspender mi consumo y que simplemente ya no es un tema de yo tener fuerza de voluntad, como mencionaba la capitán, sino es algo que biológicamente no me permite hacerlo. Entonces eso es como la diferencia como tal a un consumo normal. Consumo normal, pues mal llamado, claramente. No puede como determinar o empezar a ver como que hay diferentes niveles, ¿no? Todos alguna vez en nuestra vida, como les mencionaba, hemos consumido alguna vez alcohol, ¿no es cierto? En un asado, ya quedó claro. Ya quedó claro que En varios. la doy en un asado. Entonces a nosotros siempre nos sitúa como en que por lo menos hemos tenido un consumo experimental de alcohol, ¿sí? Hay personas que prueban una vez marihuana, por ejemplo, por allá en la universidad. El Happy Brownie. O algo así de ese tipo y pues se quedan ahí. Se quedan en una sola ocasión, eso es como el consumo experimental. Muy frecuentemente el alcohol también lo asociamos como el segundo eslabón, que es el consumo recreativo, ¿no es cierto? Que lo usamos más que todo, única y exclusivamente en contextos sociales, que en el asado, que en el cumpleaños, que en el bautizo. El niño ni siquiera sabe qué es lo que está sucediendo, pero ahí seguramente hay alcohol presente. Bueno, como en todos esos temas de uso cultural y recreativo, ese es el segundo como eslabón. El tercero ya es el consumo habitual y es que yo más frecuentemente no lo hago tanto en contextos sociales, sino que pues puedo ya tener mi vinito y tomármelo yo solita de vez en cuando. Que ya empiezo como a asociarlo con muchas otras cosas y no únicamente como en esos temas ya tan culturales. Y de la mano de ese, pues ya avanzamos a los dos, que ya de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la Asociación Americana de Psiquiatría ya empiezan a representar un trastorno por uso de sustancias psicoactivas, que es el consumo perjudicial, que es cuando yo ya veo que la típica persona que uno sabe que toma y ya se mete en problemas, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, con perdón acá de la cuota masculina, el típico hombre usualmente que siempre que ya está bajo efectos del alcohol, entonces busca pelearse con alguien. Uno tiene el ejemplo, no, yo sé que mi amigo Pepo siempre tiene ese problema de que ya se le tuesta un poquito el tema y ya se le pega la aguja y quiere buscar tropel. Me encanta porque me acuerda que hay clasificación de los borrachos, ¿no? Entonces el borracho dormilón, el borracho agresivo, el borracho, o sea, ¿en qué categoría entras tú? Pero se me hace al borracho agresivo que uno no,
que uno no quiere tolerar porque sabe que va a terminar en problema en algún momento. Y que con ya esa persona. se vuelve un patrón, ya es una persona Total. que empieza a ser problemática, entonces ya las personas a su alrededor lo empiezan a rechazar porque pues ya es un problema, etcétera, ¿no? Entonces eso como por ese lado. Y por último ya es la dependencia, que es la que conocemos como la adicción, que es la que acabo de describir con todos esos otros elementos allí presentes de la tolerancia, la abstinencia, etcétera. Entonces no todos los consumos son iguales, es decir, no por el hecho de que la dog en un asado haya consumido alguna vez cerveza, quiere decir que entonces ya tiene un problema de adicción, ¿no es cierto? Pero sí hay que tener mucho cuidado que el dejar de, o el no pensar, o el dejar de pensar que por el hecho de que uno tiene un consumo experimental, uno nunca va a llegar a la dependencia, que es precisamente lo que pasa en la historia, ¿no es cierto? Que yo lo asumo, veo que pues de vez en cuando lo hago, etcétera, pero sin darme cuenta, cierro Se y me abro sale los de ojos control. y ya se sale de control y ya empieza a verse todas estas características que acabo de mencionar. Ok, hay algo importante y es que, bueno, de pronto alguna de las personas que nos está escuchando dice, ok, sí, yo he pasado por todo esto, pero yo lo piloteo. Y hay algo sobre lo que me gustaría ampliar la información y es sobre el síndrome de abstinencia o esa etapa de abstinencia, que es cómo se siente, cómo puede identificar una persona que está pasando por, digamos, por este estado. Si dice como no, yo lo piloteo, pero ¿qué pasa cuando ese estímulo no está? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? Digamos que dependerá de sus características personales, dependerá de la sustancia que consume y pues digamos que de los patrones de consumo que tengan. Pero lo que les decía anteriormente, uno lo asocia como con esa sensación completa de displacer, la persona pálida, sin respirar, acostada, moviéndose de un lado a otro. O sea, uno ve que ese es como el típico síndrome de abstinencia por allá. No sé si ustedes vieron hace poco, como un añito y medio, una serie que se llama Euforia. Sí. Que había una chica que era pues bien Impresionante. dependiente de las sustancias, entonces claramente uno veía que su aspecto era particular, ¿no es cierto? Y pues uno como que lo tiende a asociar a ese tipo de elementos, ¿no es cierto? Pero no solamente hay una sensación de displacer físico o no tengo yo que estar completamente descolocado como si tuviera una enfermedad para tener experimentar un síntoma de abstinencia. Digamos en los fumadores, claramente eso es muy, muy, muy claro, el hecho de que pues se empiezan a generar esa respuesta de ansiedad, sudoración en las manos y esa necesidad de estar constantemente en búsqueda del estímulo. del estímulo. Entonces yo no me doy cuenta, pero ya cuando me di cuenta pues estoy acá completamente desesperada y en un chance que usted me dio, capitán, entonces pues me voy afuera y me fumo un cigarrillo muy, muy rápidamente. Entonces uno asume que pues la persona yo la veo bien, está prestando atención, etcétera, pero sí se manifiesta como tal esa sensación de displacer. Y con el alcohol da mucho de manera más de índole psicológica, ¿no? No tanto la manifestación física, sino más psicológica. Entonces son personas que se ponen irascibles, irritables, cuando no están bajo, digamos que con esa oportunidad de búsqueda activa de la sustancia, que tienen, digamos, muy baja tolerancia a la frustración, bueno, como que generalmente se puede manifestar de esa manera. Dependerá claramente de la sustancia y de la persona, pero pues sí tiene como unas características particulares. En general es yo sentirme en displacer, y ese displacer es muchas veces, creo que es a lo que va muy inconsciente, ¿no? No es tan, es que claro, yo estoy de esta manera porque es que obviamente quiero salir a tomar hoy que es viernes. No necesariamente es de ese tipo, pero sí hay una manifestación que mi cuerpo lo está diciendo de alguna manera para yo terminar pues en el mismo desenlace en el que termino todos los viernes, que sería seguramente el eventual consumo. Ok, bueno, hay una serie de mitos que están, digamos que asociados a las adicciones, que podemos hablar de este tema. Bueno, pues creo que ya algunos puntos los he tocado y es primero reconocer que no todos los consumos son iguales, ¿no? No por el hecho de que mi hijo en algún momento pruebe alcohol quiere decir que ya se volvió alcohólico, pero tampoco quiere decir que toque minimizarlo y pues esto sea menos importante por el hecho de que es únicamente como un consumo experimental. Hay varios elementos, por ejemplo, decir que una sustancia u otra es peor o mejor.
Ya habíamos hablado también de que pensamos que las sustancias psicoactivas, el problema es la marihuana, el problema es el bazuco que lleva a la gente a la calle, el Lo problema ilegal. es la cocaína, lo ilegal, ¿no? Tenemos claridad que lo único que nos diferencia el cigarrillo, los vapeadores, el alcohol de otro tipo de sustancias, digamos que más mitificadas con relación al tema es el orden legal, ¿no es cierto? Es decir, que hay una industria de fondo que pues paga ciertos impuestos para que uno lo pueda comprar en la tienda, porque uno lo pueda encontrar en la chaza de la esquina, etcétera, pero por definición, una sustancia psicoactiva es una sustancia que altera de alguna manera el sistema nervioso central. Okay. Y claramente, quienes alguna vez en su vida son de ese 84% de colombianos que alguna vez han consumido alcohol, saben que claramente uno siente que se alteran sus sentidos, ¿sí? Claro. Entonces, pues bueno, eso por un lado. Decir que una sustancia es menor o peor, independientemente de que son legales o ilegales, la sustancia más grave va a ser la sustancia que a usted le guste, según sus características personales, ¿sí? Volvemos al autoconocimiento. Sí. Entonces, hay personas que no les gusta el trago, pero conocen en la marihuana una puerta supremamente interesante para reconocer sus sentidos, para aislarse, para dejar llevar y fluir sus ideas. Hay personas que son un poco más introvertidas y encuentran en la cocaína seguramente una puerta para experimentar más sensaciones positivas, euforia, etcétera. Entonces digamos que no hay una peor o mejor, sino que la peor siempre va a ser la que a ti particularmente te guste y con la que tú te termines enganchando. Entonces eso también es otra de las los usuales mitos que hay relacionados con el tema. Yo tenía por aquí anotaditos otro par. Venga, les cuento. Hay también uno, no sé si esté ahí, pero de pronto muchos padres dicen, yo prefiero que tome acá en la casa Uf, a que claro. tome Total. por fuera. fuera, porque eso por fuera sí, eso termina volviéndose alcohólico, quién sabe qué otras Aquí cosas. lo se tengo metan. bajo Sí. control, está Acá seguro. y eso me garantiza Eso es- que no va a generar así es, ningún Doc. efecto. Así es, Doc. Eso es un tema con lo que normalmente luchamos en los espacios preventivos en los que trabajamos con los adolescentes y con los padres de familia, porque contrario a lo que uno piensa, eso genera un efecto completamente contrario, contrapreventivo, ¿no es cierto? Les hablaba hace un poco del tema de la percepción de riesgo, y es qué tan peligroso considero yo que es el consumo de determinada sustancia, ¿sí? Si yo veo que en mi casa lo puedo hacer, eso no quiere decir que entonces yo, entonces solo lo hago en mi casa y lo hago bajo el cobijo de mis padres, ¿no? Sino que por el contrario va a tener muchísima menos percepción de riesgo y voy a estar mucho más orientado a que en otros contextos tienda a usar, a tener un consumo más perjudicial, etcétera. Entonces uno tiene la falsa creencia, no, pues es que yo le enseño a tomar, yo le enseño a que lo haga. El hecho de que tú lo hagas bajo ciertas condiciones con tu hijo en un contexto social controlado no garantiza y no quiere decir que tu hijo lo vaya a replicar de esa misma manera en otros contextos. Y lo que nosotros somos súper amantes, o sea, acá no es un tema de percepciones personales de Lorena Godoy, ni de percepciones personales de colectivo, sino en general lo que habla la ciencia y lo que mencionan los estudios es que por el contrario eso lo que hace es generar un efecto contrapreventivo, decimos a veces, ¿no? ¿Qué es lo que siempre recomendamos? Que por el contrario trates de limitar el consumo de alcohol en tus hijos, no se lo ofrezcas desde los 12 años, no lo permitas antes de la mayoría de edad. Incluso nosotros soñamos con un espacio en el que no por temas morales, no por temas digamos que prohibicionistas o por enfoques que nosotros tengamos desde ese tipo, sino por lo que hemos venido hablando del desarrollo cerebral, de todo este tipo de cosas, que proveamos en la medida de lo posible un entorno seguro para que nuestros hijos se desarrollen completamente y que si más adelante toman la decisión, lo hagan, pero no lo hagan viciados porque solamente me ven feliz a mí cuando yo estoy bajo los efectos, porque no hay Navidad en la que no todos estemos contentos y abrazándonos, pero bajo efectos del alcohol, ¿no? Entonces es un tema cultural muy fuerte de trabajar, pero evidentemente ese tema de que no le puede enseñar a su hijo y que eso lo va a salvaguardar. Por el contrario, tengo muchos ejemplos y muchas personas cercanas y de la vida laboral que muestran precisamente que eso genera completamente el efecto contrario. Lo pensaba en cómo debemos, y por eso me parece que este es un espacio que puede hacerlo, o como ustedes lo que hacen a través del colectivo, y es
cómo como sistema cultural de creencias necesitamos replantearnos tantas cosas, porque cumple 18 años el hombre, entonces la apertura a la sexualidad y al alcohol, y eso ya me asegura de que tu masculinidad se va reforzando o se va construyendo como la identidad que yo espero. Así es. O empiezo a darte un refajo para que tú vayas experimentando gradualmente hasta que tú sepas si te gusta o no te gusta. Como nuestro sistema de creencias en esta cultura de verdad de alguna forma también estimula el consumo, estimula el consumo. Y ahí sí lo clasificamos, lo que tú decías, o sea, entre las ilegales son terribles. He visto, y luego desde el respeto, las madres que sufren obviamente porque uno de sus hijos está ya en un tema de consumo de marihuana, por ejemplo, incontrolado, pero por otro lado acolita suena una palabra muy moralista, pero pues digamos apoya, le permite que en la fiesta yo te pueda comprar el ron, te pueda comprar el aguardiente y que estés aquí consumiéndolo. Entonces se mueven como en esa dualidad de, pues pucha, ¿cómo si te apoyo para que tú de verdad no se sabe? Porque al final ambas cosas hablan de lo mismo. Hay algo que estás queriendo llenar con algo que no tienes, con algo que te anestesia, que al final creo que son las adicciones, es la posibilidad de anestesiar un dolor, una emoción, un pensamiento que no que traes la forma de procesarlo. Sí, digamos que me llevas a otro mito que aquí por aquí tenía anotadito, y es, uno piensa que la persona con problemas de adicción es simplemente una persona que tiene poco carácter. Y una persona llega a una adicción por esa situación. Y si bien hemos hablado, y hay una evidencia muy fuerte que habla que la presión de pares claramente influye y es uno de los factores de riesgo por excelencia, sobre todo en la adolescencia, hay muchos otros elementos alrededor. Hay factores culturales, entonces pues que digamos, por ejemplo, una de las regiones que más consumen alcohol en Colombia pues es el Pacífico. Y si lo vemos, pues claramente, culturalmente, con todo el tema de sus fiestas, de todos esos elementos, pues desde pequeños están muy permeados en esos elementos pues asociados a consumo, ¿no es cierto? Y sin ir más lejos, digamos que en diferentes contextos, así sea bogotano o lo que sea, tiende a haber unos factores culturales muy fuertes que avalan el consumo, influencias normativas que me dicen que consumir está bien, que consumir está cool, que consumir tiene una cantidad de acepciones positivas y demás, como ya lo hablábamos inicialmente. Pero eso no es lo único, ¿no? También hay otros elementos como lo que menciona la capitán de hay factores individuales, ¿sí? Mis habilidades sociales. Si yo tengo pocas habilidades sociales y encuentro en el alcohol una forma positiva para yo poderme acercarme a esa persona que me gusta, claramente yo voy a decir que no puedo tener un contexto en el que me acerco a alguien o al sexo opuesto o a quien sea como para entablar una conversación si no estoy bajo efectos de la sustancia. Entonces las habilidades sociales son elementos muy, muy, muy importantes que, por el contrario, si los fortalecemos, terminan siendo factores protectores. Y hay muchos otros temas, la percepción de sentido de vida, que puedan tener un manejo adecuado de sus emociones, cómo las personas gestionan su estrés, qué tantas actitudes favorables hay en su colegio, por ejemplo. El hecho de que, por ejemplo, un adolescente esté vinculado con el colegio es un factor protector supremamente importante. Las personas que se desescolarizan tienen un riesgo muy alto de involucrarse con consumo de sustancias. Entonces, digamos que son factores desde diferentes niveles y no hay una única razón por la que una persona termina teniendo problemas de consumo. Mirarlo así sería tener una mirada muy sesgada, muy miope del tema, y sí es muy importante ver que hay muchos factores. Multifactorial. Y por eso mismo, como tiene muchos factores, pues tenemos muchas oportunidades también de fortalecer y de prevenir desde ahí. Hay algo también importante y es como el otro lado, es ese mensaje de doble vínculo donde papá me dice no lo hagas, es muy malo, estos son los efectos, pero papá lo hace o mamá lo hace o los cuidadores lo hacen, entonces eso termina también generando una incoherencia en cuanto al consumo de sustancias. Sí, digamos que eso también lo trabajamos muchísimo. Nosotros en estos temas preventivos, pues adelantando un poco lo que más adelante podemos hablar es en niños, niñas y adolescentes trabajamos mucho lo relacionado con el involucramiento parental. Okay. Porque se sabe por estudios, digamos en los estudios colombianos también lo miden y demás, que entre más involucrados estén los papás en la vida de sus hijos, entre más presentes estén, dicho de manera resumida, aunque pues obviamente hay una cantidad de elementos que definen qué es estar involucrado,
hay mucha menos probabilidad de que una persona tenga un consumo problemático, ¿sí? Entonces, cuando lo abordamos desde diferentes maneras al hablar con la familia, muchas veces nos mencionan eso, es decir, yo con qué autoridad moral le voy a decir que no lo haga si yo lo hago, ¿sí? Y digamos que tratamos de, en cierta medida, entrenarlos para que eso no sea como tal un impedimento. Claramente, si yo le estoy mostrando a mi hijo, el típico ejemplo que les pongo siempre, que yo todos los días estoy malhumorado, llego histérico, llego muy molesto de mi trabajo, grito a todos, me molesta todo, no quiero que me miren, no quiero que me hablen. Pero cuando me sirvo una copita de whisky ya, me relajo, mi cara cambia. ¿Qué mensaje le estoy dando a mi hijo? Le estoy modelando un mensaje de que evidentemente tengo que tomar algo para estar bien, ¿sí? A mí me pasaba con un amigo que tiene mucha dificultad para poner en palabras sus disgustos, sus emociones, lo que sea. Pero siempre para hacerlo, ya sea fuese una conversación de amistad, ya fuese una conversación con hijo, pedía 2 cervezas. O sea, y ya eso como que medio lo equilibraba para lograr hacerlo. De resto, no había poder humano que le sacara una palabra a esa persona sin antes haber tenido como un consumo. Entonces, claro, modelar desde el ejemplo es hacerle ver, y esto que les estoy contando es una evolución no solamente de un papá, sino una evolución de un estudiante, como, pero ¿y tú qué me dices? Sí, todos estos efectos y toda esta parte, pero mi papá solamente está bien cuando toma, ¿sí? Claro, entonces, mostrar desde el ejemplo que mi relación con el consumo es distinta, es decir, sí, uno socialmente lo toma, yo tomé la decisión de hacerlo, no te voy a decir en qué momento, si lo hice a los 10, a los 12 o a los 18, pero yo eventualmente tomo, pero lo hago como un acompañamiento para un almuerzo, como para brindar eventualmente con alguien, pero no lo cojo de muleta para, no lo tengo de herramienta para. Entonces, de esa manera, pues se modula un poco más, porque no se trata de decirle a los adultos, entonces, no, pues es que usted si tiene hijos no consuma. Eso sería, ojalá, para Lorena Godoy, eso sería un ideal, que nadie lo hiciera. Pero es tapar eso con un dedo, sabiendo que pues está tan, como hemos mencionado, permeado en todo lado. Pero si tú lo haces, eventualmente mira cómo le estás modelando a tu hijo la relación que tienes con el alcohol, ¿sí? Y si mi hijo ve que pues yo muy de vez en cuando, pero pues no necesariamente tengo que tener un viernes en el que, mejor dicho, si no tomo, se me acabó la vida, ¿sí? Y ellos ya van reconociendo y viendo... O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención que con la que yo eventualmente pues consumo alcohol o no lo hago? Okay. Entonces, y siempre promovemos en la medida de lo posible que tratemos de como enriquecer los espacios sociales a espacios en los que no necesariamente haya consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, literalmente, el asado de la DOC, que haya un asado en el que no haya, que haya mucha carne, mucha papita, entonces variedad de papas, guacamole. Entonces metemos papa criolla, ponemos guacamole con y sin ají, etcétera, pero que veamos y que le probamos a nuestros hijos oportunidades para que vean que no es alcohol igual a diversión, sino que uno se puede divertir de manera diversificada. Lo más gracioso de todo es que ya casi ni tomo. Bueno, yo creo pero que para este episodio no va a quedar así, listo. Ya, o sea, asado que me inviten me van a recibir con la cervecita y yo, ay, no estoy tomando, gracias. Yo creo que con este punto arrancamos ya la parte final y es justamente cuáles son esas herramientas para la prevención a nivel escolar, laboral, de adultos, porque pues educarnos no es un tema solamente para padres o cuidadores, sino nosotros también tenemos la oportunidad de reeducarnos en muchos temas y sobre todo en este del consumo y la prevención del consumo mejor. Así es, digamos que primero sí quiero como dar el mensaje que uno para prevenir no solamente es darle información aislada a los adolescentes o generarles miedo, que eso se ha mostrado que no tiene un impacto, que no genera, simplemente se queda en la emoción inicial en sensibilizar y ya. Entonces nosotros intentamos ir mucho más allá con las herramientas y con las estrategias de prevención, abordando lo que anteriormente les mencionaba, que son los factores de riesgo y los factores protectores. Okay. No hay una sola razón por la que las personas consuman, entonces no podemos solamente atacar un solo punto. Como una vacuna, por decirlo de alguna forma, sino que abordar diferentes factores que están relacionados con. Entonces,
En las herramientas de prevención que abordamos, tenemos en cuenta los diferentes factores de riesgo y de protección que hay según el momento de la vida de las personas, ¿sí? Entonces, claramente en nuestro foco principal tenemos un programa muy lindo que lleva 16 años que se llama Consentidos. Ese programa aborda particularmente los riesgos que hay en la adolescencia, ¿sí? Porque en la adolescencia sabemos que, por ejemplo, sí o sí tenemos que abordar y hablarles a los estudiantes de cómo gestionar la presión de pares, de cómo aprender a decir no, de cómo comunicarse asertivamente, de cómo gestionar sus emociones, de cómo si tienen una demanda académica alta, pueden manejar su estrés, todos esos elementos que uno piensa como, pero ¿eso qué tiene que ver con consumir? Claramente, en la medida en la que uno fortalezca esos factores protectores, va a haber mucha menos probabilidad de que los estudiantes y los niños y adolescentes tengan un consumo problemático. Entonces, eso como por un lado. Y teniendo en cuenta lo que menciona la doc, no solamente es abordar genéricamente y que a todos los abordamos con la misma vara, por decirlo de alguna manera. Entonces, una cosa son los adolescentes, otra cosa es la población adulta. En los adolescentes el objetivo va a ser, en la medida de lo posible, como les he mencionado, retardar la edad de inicio. Que no inicien actualmente el consumo de alcohol, el inicio de consumo de alcohol está entre los 12.3 años. La intención es que en la medida de lo posible lo podamos poner mucho más tarde para que pues ya tengamos como el efecto en todo lo que les he venido mencionando, el desarrollo cerebral, etcétera. Pero en los adolescentes, en los adultos, perdón, como sabemos que ya han empezado a consumir, muy probablemente pues la estrategia no va a ser la misma. Nuestra estrategia va a ser que no transiten a un consumo problemático, que si tienen un consumo experimental o recreativo, eventualmente prevenir, y que qué bueno que hubiera sido poder haber hecho una herramienta de este tipo con la persona de la historia, para que si ya hay un consumo, pues tengamos mucha más conciencia de cómo cuidarnos y cómo abordar los diferentes elementos para que no transitemos a un consumo ya con problemas. ¿Cómo podríamos cuidarnos? O sea, porque sé que no hay norma, lo acabas de decir, o sea, no es A más B porque depende de la persona, depende de su contexto, de su ciclo de vida, pero ¿qué medidas de autocuidado, qué pautas generales podríamos tener para eso, para no transitar? Para ciertos entornos. Eso. Digamos que depende del entorno en el que yo esté. Por ejemplo, si estamos en un entorno escolar, ya les mencioné pues más o menos como hacia dónde abordamos nosotros los temas, más enfocándolo a nuestras relaciones de pares, como a cómo esos desafíos que estamos enfrentando en ese momento de la vida los podemos gestionar, ¿sí? En la edad adulta, en los entornos laborales, pues las estrategias son particularmente distintas, ¿no es cierto? Entonces, pues van a estar más enfocadas a algo que pues nosotros usualmente llamamos como una perspectiva de mitigar los daños que puede implicar el consumo de sustancias. Entonces, pues nada más elementos sencillos de tener algunas pautas de autocuidado para saber yo cómo abordar el consumo, como antes teníamos una estrategia a nivel nacional que se llamaba saber vivir, saber beber, saber vivir. Y esta es lo que hablaba, era precisamente, claro, pues sabemos que tú eres adulto y eventualmente consumes, pero puedes tener en cuenta 3 Bs, por ejemplo, no me acuerdo si eran 3 o 5 Bs, para mitigar o reducir un poco el efecto que puede tener en dado caso que tú en un contexto recreativo tomes, ¿sí? Entonces, que no combines, el hecho que acompañes siempre el tema con comida, que tengas una persona de referencia como para, sobre todo en el caso de las chicas, que tengamos entornos seguros para podernos cuidarnos de conductas sexuales de riesgo. Bueno, todo ese tipo de elementos hacen que no estamos como satanizando el hecho de que eventualmente la persona consuma, pero sí estamos previniendo en la medida de lo posible que haya un consumo mucho más complejo. Y en los adultos, en entornos escolares, en entornos laborales, lo que tratamos de manejar mucho son temas de habilidades para la vida, y un tema que sabemos que tiene mucho que ver con la incidencia de consumo ya perjudicial o problemático es la gestión del estrés. Cómo gestionamos nosotros nuestro día a día, cómo de pronto a veces perdemos ese foco en nuestro sentido de vida, que es parte de lo que nosotros normalmente trabajamos mucho en colectivo, cómo a veces nos perdemos de la hora, de la presencia, del momento particular, y pues eventualmente cómo podemos pues precisamente anclarnos en ese sentido para tener como más elementos protectores alrededor, ¿no? Entonces, digamos que en entornos laborales se maneja mucho el hecho como que podamos abordarlo desde esos niveles.
Ya en un contexto de ocio nocturno, pues es diferente, ¿no es cierto? Pues ya las estrategias van a ser distintas. Por ejemplo, en un entorno comunitario va a haber muchos elementos asociados a que podamos mitigar esos riesgos particulares que hay en población vulnerable, como lo que les hablaba el apego a la escuela. Si digamos que nosotros con consentidos trabajamos mucho en estratos 4, 5 o 3. Pero si trabajamos con estratos 1 y 2, nuestra estrategia no va a ser tanto como concientizar acerca de los riesgos o el tema de la presión de pares, sino meter a los niños a la escuela, meterlos a ellos al colegio para que precisamente haya entornos protectores que permitan generar como esa contención, por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos que varía en función de eso, y sí, la invitación siempre va a ser a que no lo veamos de manera generalizada, sino a que lo enfoquemos según los momentos de la vida de las personas y los entornos que tienen. El deporte, el arte, nuevos aprendizajes también como factores de protección, ¿verdad? Todos esos elementos también tienen que ver porque pues enriquecen mucho mi perspectiva de sentido de vida. Y algo hay dos factores macroprotectores grandísimos que hay en general en temas de consumo. Uno es el involucramiento parental en los niños, niñas y adolescentes. Y dos es la alta percepción de sentido de vida sobre todo en los adultos jóvenes y pues adultos ya más grandecitos. Entonces, en la medida de lo posible en la que yo enriquezco mi percepción de sentido con otras situaciones, otros elementos que pueden llegar a ser valiosos para mí, disminuye la probabilidad de que yo enfoque solamente o que mi única fuente de sentido, mi única fuente de valor sea consumir. Así es. Súper. Total. Ya vamos viendo un poquito, para ir como cerrando este episodio, todo lo que hemos podido aprender del tema de prevención. O sea, de verdad es un llamado o es una oportunidad la que tenemos aquí de decir, claro que vamos a atender quienes ya puedan estarse allí, pero vamos a hacer un trabajo desde antes, no solo desde el adolescente, desde el niño, sino también desde ahora quienes estamos en la adultez, y quienes también de alguna forma como comunidad tenemos la responsabilidad de cuidarnos, ¿no? Está el autocuidado, pero también de cómo nosotros como sociedad estamos aportando. ¿Con qué quisieras finalizar, Lorena, para que nos pudieras ayudar? Uno, ¿cuál sería ese mensaje de cierre en el tema de prevención del consumo de psicoactivos? Y dos, si nos puedes ampliar un poquito de cómo acercarnos al colectivo aquí y ahora. Bueno, pues mi mensaje central yo creo que está enfocado a hacerles ver que este tema de la prevención funciona, pero que la prevención no solamente la hacemos unos cuantos expertos, sino que en general, en la medida de lo posible, en cuanto nosotros como familias, nosotros como escuelas, nosotros como entornos laborales podamos ser entornos protectores, va a haber mucha más probabilidad de que pues estas situaciones de prevención se perpetúen y puedan generar como un eco. Entonces la prevención está entre nosotros, entre el hecho de que yo en serio genuinamente me preocupe por el otro, cuando veo que hay una situación de alarma y de riesgo, en la que no reduzco el tema de consumo cuando hablo de estos asuntos con mis hijos, que pongo digamos que en manifiesto lo que considero, lo que pienso a nivel personal acerca de este tema, que doy pie para que se generen estas conversaciones. Y sobre todo si hablamos de población joven, que pues es en la que claramente más nos enfocamos, siempre va a ser muy importante hablar del tema. A nosotros como papás nos da mucho miedo hablar de este asunto. Le tenemos temor como otros temas tabú, como la sexualidad, como el hecho de que veamos pornografía, como ese tipo de elementos, pero en la medida en la que lo podamos poner sobre la mesa y hablar acerca de nuestros puntos de vista y saber qué opina el otro, van a generarse conversaciones valiosas y seguramente pues vamos a tener la oportunidad de prevenir desde casa. Las conversaciones incómodas, cómo debemos educarnos en ellas, ¿no? Así es. Bueno, como dice la canción de fondo, yo creo que no necesitamos un barco a Venus, porque ninguno ha ido en barco a Venus, para sentirnos bien, para pasarla bien, para poder ser nosotros mismos. Podemos hacerlo sin la necesidad del consumo de sustancias. Y pues a ti, Lorena, muchísimas gracias por esta conversación, a nuestros escuchas que se movilizaron, que son cuidadores, que son padres, que son sus propios cuidadores y que están interesados en profundizar en el tema. Háganlo, ya saben que el podcast no reemplaza la intervención terapéutica y que si lo necesitan, por favor, busquen las herramientas para hacerlo. ¿Cómo llegamos a Colectivo aquí ahora, Lorena? Bueno, nosotros estamos en redes sociales, sobre todo nos movemos mucho en Instagram. Estamos como @colectivoAIA, en todo lo relacionado con tratamiento y prevención está en esa red de Instagram.
Tenemos también pues SAPS, que es @SAPS logoterapia, para todos los temas de formación, los interesados en conocer un poco más acerca de este tema de sentido de vida, de formarse en temas también de prevención y tratamiento, toda esta parte. Y también para personas que directamente pues quieran tener como una puerta un poco más express a temas de terapia, de intervención, tenemos Terapia a un Clic, que es @terapia a un clic con C y K, que es una plataforma en la que pues precisamente tratamos de hacer coincidir los mejores profesionales en temas de salud mental con las personas que pues genuinamente quieren y tienen una necesidad también de ayuda y de intervención de algún tipo. No solamente en temas de adicciones, nosotros no solamente abordamos estos temas de adicciones, hoy era el principal motivo por el que íbamos a hablar, es nuestro principal foco de experiencia porque llevamos 26, 27 años haciendo esto, pero otros temas de salud mental en los que quieran estar interesados y demás, muy bienvenidos. En las redes sociales publicamos también mucha información de interés, entonces pues también invitadísimos a seguirnos, y por último pues pueden escribirnos a prevención@miningroup, que ese es como el grupo empresarial que nos cobija, @miningroup.com o info.colectivo@miningroup.com. Yo, para terminar, aparte de agradecerte enormemente este espacio, Lorena, agradecerle al colectivo de verdad por la responsabilidad con la que están asumiendo esta conversación, por haber aceptado esta invitación y por acompañarnos aquí en la emisora al aire. Tengo unos anuncios rápidos como quedar en este programa que a mí me emociona, ¿listo? El primero es invitarlos a que este espacio que se está convirtiendo en un espacio de conversación, de información que queremos dar responsablemente, que nos demos la oportunidad de compartirlo, de entregarlo, de darlo, de multiplicarlo. Yo creo que nosotros a la final somos un puente, pero la idea es que todos podamos seguir siendo ese puente para que la conversación llegue. Que si hay algún comentario o algo que nos quieran hacer, ahí están los cuadritos de YouTube, pueden hacerlo. También lo estamos haciendo por la plataforma de Spotify, que se suscriban a la emisora al aire para que allí van a poder seguir haciéndolo. Y quiero dar un anuncio que para mí es supremamente especial e importante por lo que se acerca. Nosotros iniciamos este episodio contando que el colectivo Aquí y Ahora era parte de una iniciativa, o uno de sus grandes creadores es Efrén Martínez, ¿cierto? Así es. Y para la Fuerza de tus Alas yo creo que ha sido un referente en muchas temáticas que hemos trabajado, como los que hemos traído. Y la Fuerza de tus Alas tiene el gusto, el honor y el privilegio de decir que Efrén Martínez va a ser invitado a la Fuerza de tus Alas. El 16 de agosto vamos a tener el primer en vivo, video podcast en vivo con Efrén Martínez, desde un teatro, desde plataformas que le estaremos informando, pero para que se programen desde ya, el 16 de agosto, Efrén Martínez estará en la Fuerza de tus Alas. Buenísimo. Eso será un día emocionante, lágrimas y risas tendremos, pero será un día para que todos compartamos. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación, a ti, Lorena, Karen, Mauricio, una vez más, a quienes nos escuchan y se nos acompañan, para que sigan siendo aquí participantes de una vez más de este espacio que es La Fuerza de tus Alas. Gracias. Chao.